Bienvenidos, familia Pasión. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Así que te animo a que reúnas a tu familia e invites a tus amigos y celebremos juntos a nuestro Dios. Alista tu diezmo, ofrenda, primicia y honremos juntos a nuestro Señor. Deposítalos en las cuentas que aparecerán en pantalla. Dios ama al dador alegre. Ten a la mano tu Biblia, cuaderno y lapicero. Sabemos que Dios hablará hoy a tu vida. me faltará. Dios te ama.
ti no soy nada. Primera de Juan 2:17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Hay que recordar que este mundo simplemente es pasajero y que definitivamente no termina bien, pero el que camina con Dios y camina en su plan va a ser prosperado. Recuerda que alejarte del plan de Dios e irte al mundo es como lo que le pasó a Jonás. Se escapó de Dios, lo atrapó una tormenta y luego se lo comió un pez. Definitivamente no es un bonito camino. Te animo a que sigas caminando con Jesús, porque sus planes siempre van a ser buenos para tu vida. Quiero compartir contigo algo muy importante. Quizás muchos de nosotros estamos preocupados por las situaciones que estamos enfrentando como nación, en el mundo entero, y donde el futuro es bastante incierto. Pero solo obedeciendo la palabra de Dios estaremos seguros. Génesis 26, el versículo 12, nos cuenta sobre una historia en la vida de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, empezó a afrontar un tiempo de hambruna en el país en donde vivía. Así que decidió mudarse a otro lugar. Y cuando estaba por sembrar en la tierra que a él le parecía la oportuna, Dios le dijo: siembra en la tierra que yo te mostraré. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Algo que entendió Isaac es que la semilla que se siembra produce fruto, pero aquello que tú guardas no produce fruto. ¿Cuál es la tierra en la que Dios te ha sembrado? Es pasión, es el lugar donde tú recibes el alimento de la palabra de Dios, donde tú recibes consejo, donde tú recibes cuidado. Así que quiero animarte a que en este tiempo siembres en la tierra donde Dios te puso. En pantalla aparecerán los números de nuestras cuentas donde puedes hacer tus depósitos o tus transferencias de los diezmos y de las ofrendas. Este es un tiempo de sembrar. Este es el tiempo de creer que Dios hará maravillas en favor nuestro. La Biblia dice que cuando entregamos nuestros diezmos,
Dios reprenderá al devorador y habrá en abundancia aún para compartir con el necesitado. Así que quiero invitarte a cerrar tus ojos allí donde estás y vamos a ponernos de acuerdo que mientras nosotros sembramos, Dios abra las puertas de los cielos y traiga bendición hasta que sobreabunde. Señor, en este tiempo, creemos, Señor, que esta siembra que entregamos la estamos poniendo en una buena tierra. Señor, nosotros bendecimos cada siembra, bendecimos a cada familia. Señor, oramos que haya una multiplicación sobrenatural en estas semillas y que haya una cosecha en abundancia sobre cada sembrador que da con alegría para tu casa, Señor. Oramos, Señor, que aquellos que necesitan trabajo tengan provisión de trabajo y aquellos, Señor, que necesitan creatividad para desarrollar nuevos proyectos, traigas esta creatividad. Señor, oramos por puertas abiertas sobre cada sembrador en pasión, Señor. Oramos, Señor, por favor y gracia sobre cada familia. Oramos, Señor, que esta semilla sembrada en una buena tierra trae provisión hasta que sobreabunde. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy buenos días, familia Pasión. Gracias por estar conectados una vez más, tomando tu tiempo y teniendo la disposición correcta para adorar a Dios, para ser edificado en su palabra. Recuerda que estos tiempos son muy importantes porque son tiempos en los que tú y yo necesitamos edificar nuestra vida, edificar nuestra fe, construir las bases sobre las cuales nosotros seguiremos caminando hacia la meta, hacia donde Jesús nos llamó. Gracias por estar conectado una vez más. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros por primera vez. Somos Pasión. Nuestro deseo es que tú puedas conocer a Jesús, tengas una relación con Él. Esto es lo más importante para nosotros, que puedas tener una relación con Él. Bien, yo quiero tomar este tiempo ya para compartir con ustedes una enseñanza. Hoy ya tenemos una enseñanza para compartir. Por favor, toma tu lapicero, un cuaderno donde puedas escribir las cosas que Dios vaya hablando a tu vida. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, por favor te pedimos que puedas estar atento y escuchar. Dios siempre tiene palabras de bien para tu vida y para mi vida. Vamos a empezar leyendo Filipenses capítulo 4, versículo 9. La Biblia dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En la vida cristiana, cuando tú recibes una información, la evalúas, crees en ella, guardas ciertos aspectos, eso te convierte en un creyente. Cuando tú aceptas toda la información o el conocimiento que se te entrega a través de las escrituras o a través de los temas, eso te convierte a ti en un creyente. Bueno, si eres un creyente, entonces tú repetirías exactamente al pie de la letra toda la información que se te dio, y la respuesta es no. Si eres un creyente, tú solo crees y recibes toda la información. Entonces, cuando uno repite y cuando uno realmente empieza a creer y a ser fiel a las enseñanzas que se le entregan, cuando uno permite ser formado, la respuesta es cuando se convierte en discípulo. Muchos de nosotros estamos satisfechos, estamos felices cuando creemos. Es más, pensamos que esta es la cúspide, es la meta, cuando llegamos a la mayor aspiración que podemos haber tenido, que es ser un creyente. Empezamos a observar a las personas, ¿no? Creen en Dios, desarrollan una relación con ellos. Muchas veces nosotros queremos predicarles o buscamos a personas que pensamos que no creen en Jesús o no saben de Dios, y cuando nos encontramos nos damos cuenta que ellos son creyentes.
Les escuchas derramar bendición por doquier, bendicen a la gente, algunos leen la Biblia, otros visitan diferentes congregaciones, están allí, tienen diferentes pastores, no son fieles a ninguno, pero creen. Esas personas creen. Y tú te sorprendes y dices, bueno, si eres un creyente, entonces debes estar bien. Si eres un creyente, entonces eres un buen cristiano. Y tus argumentos para predicar o para poder edificar la vida de otros como que se desmoronan. Ya no tienes mayor argumento, no tienes mayor herramienta para compartir del mensaje de Jesús cuando las personas te dicen que son creyentes. Pero cuando tú revisas las Escrituras, te encuentras con una verdad. En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, es la versión NBI. También los demonios lo creen y tiemblan. Escucha lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Luego observamos algo cuando empezamos a leer las Escrituras o cuando empezamos a ver la forma en la que Jesús comienza a dar instrucciones, directivas, consejos, revelaciones de la palabra. Tú te das cuenta de algo, que Jesús siempre lo hizo con sus discípulos, no con los creyentes. La Biblia registra en muchos pasajes, uno de ellos, le seguían a Jesús más de 3,000 personas. Y de pronto Jesús se detiene y les dice, ustedes me siguen, pero por la comida que les di. Me siguen por el alimento que les di. Eran creyentes, creían en Jesús. ¿Por qué lo seguían? Porque creían que Él hacía milagros, creían que Él podía darles alimento. Y Jesús tuvo que decírselos de esa manera. Jesús siempre trabajó con sus discípulos. Marcos capítulo 16, verso 15. Jesús le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se lo dice a sus discípulos. En Mateo 16, 24 encuentras, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero que veas la diferencia. Habían muchos que creían en Jesús, pero estas palabras solo se las decía a sus discípulos. Cuando Jesús hablaba parábolas a las personas, a los que seguían a Jesús, Él les mencionaba y les predicaba a través de esas parábolas. Pero muchos no entendían. Pero cuando se reunía con sus discípulos, Jesús les refería y les daba la claridad de la parábola. Y les decía, esto es para ustedes. ¿Por qué Jesús hacía esa diferencia? Porque unos eran creyentes y otros eran discípulos. La comisión que Jesús da en el libro de Mateo capítulo 28 no se la dio a los creyentes, se la dio a sus discípulos. Mateo capítulo 28 verso 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les da esta comisión a sus discípulos para que ellos hagan otros discípulos. Entonces, a través de las Escrituras observamos algo, que la posición de un creyente es muy ambigua, que el ser un creyente no me hace simplemente un discípulo. Tal vez es el inicio, ser un creyente puede ser el inicio, la puerta por donde yo ingreso y empiezo a caminar hacia un concepto más amplio y más sólido, que es justamente ser discípulo. Esa palabra en el griego significa matetes, alguien que aprende, alguien que está al lado de otra persona, alguien que es formado, alguien que es fiel, alguien que se mantiene firme en esa relación. Voy a darte 7 características de un discípulo. Quiero que tomes nota, por favor. 7 características de un discípulo. Recuerda algo. Un discípulo es el enlace que se necesita para comunicar al maestro con el mundo. Un discípulo es el enlace que se necesita para comunicar a nuestro maestro con el mundo. Es el enlace, es la conexión, no un creyente, sí un discípulo. La comisión fue dada a los discípulos. La revelación de las enseñanzas fue dada a los discípulos. Los discípulos formaban otros discípulos.
Entonces da la impresión en la palabra de Dios que el ser creyente es la primera etapa por donde tú ingresas, pero tienes que pasar de ser un creyente a ser un discípulo, porque no hay ninguna diferencia con lo que cree el mundo y con lo que practica el mundo, pero un discípulo es diferente. Quiero mostrarte esas 7 características de un discípulo. La primera característica: tiene un compromiso real con Jesús. Tiene un compromiso real, un compromiso apasionado con Jesús. ¿Recuerdan ustedes las 3 características del compromiso? Asume su responsabilidad, sostiene la carga y llega hasta el sacrificio. Una elección cierra el resto de aspiraciones. Una elección cierra todas tus opciones, todas tus oportunidades, todas las otras alternativas. Una elección es determinante en tu vida. No tienes 5, es una elección en tu vida. Ahora, en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un compromiso real con Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo para Cristo y muero para Cristo. Este concepto es importante entender. Esta es la característica de un discípulo, de alguien que por amor decidió abrazar a Jesús, alguien que por amor decidió sostener esta relación. Vamos a la segunda característica. Se somete al poder y autoridad de la palabra de Dios. Un discípulo se somete al poder y autoridad de la palabra de Dios. Es la que rige su vida. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es el poder en donde se mueve Dios. La palabra de Dios es el marco donde el poder de Dios se mueve. Tú sales de su palabra, sales de su voluntad. Su poder no se mueve lejos de su palabra. Quiero que vayas, por favor, a Juan capítulo 8, del 31 al 32. Dice: entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Hablamos de someterse al poder de las Escrituras, a la autoridad de las Escrituras. Mire esas características de un discípulo. Aprendió a someterse a la autoridad de Dios. Aprendió a doblegar su voluntad a Dios. Quiero que notes que el doblegar la voluntad no es una imposición, es una decisión. Y por esa decisión, tú decides desarrollar esa relación. Por esa decisión, tú desarrollas esa relación. Quiero darte el tercer punto. La tercera característica de un discípulo: expresa un profundo amor hacia los demás. Una de las características de un discípulo de Jesús es que expresa un profundo amor hacia los demás. No hay distinción, no hay diferencia, no hay pobre, rico, pequeño, grande, joven, adulto, niño. Ama, expresa un profundo amor hacia los demás. Ama a las personas. Recuerda que el amor nos permite extender misericordia. El amor de Dios le llevó a extender misericordia al mundo. Recuerda Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal era el amor de Dios que extendió su misericordia y envió a su Hijo para morir por nosotros. Eso no hablaba de una aprobación, solo habla del amor. Entonces, la tercera característica de un discípulo de Jesús es que expresa un profundo amor hacia los demás. Un profundo amor hacia los demás. Quiero darte un pasaje. Lucas capítulo 6, del 27 al 28 dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué impresionante. Jesús nunca te dijo que ames a los que te aman.
Él dijo, desarrolla una relación de amor sobre aquellos que te odian, sobre aquellos que no te aman. Mira la dirección de nuestro Maestro. El verdadero amor no se expresa con aquellos que realmente te aman. El verdadero amor se expresa con los desconocidos, con los que no te aman, con los que buscan ser tus enemigos, con los desvalidos, con los que no son buenas personas, con aquellos que no quisieras toparte, con aquellos que tal vez son reticentes y resisten la verdad de Dios, con aquellos que por ser cristiano te dieron la espalda. Pero Jesús puso el estándar muy alto, la valla muy alta. Él dijo, amad a vuestros enemigos. El verdadero amor se expresa cuando amas a un perfecto desconocido y extiendes tu misericordia. Un verdadero discípulo ama profundamente a los demás. Quiero darte la cuarta característica de un discípulo. Vive una vida de pureza. Quiero ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. La Biblia dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una vida de pureza, una vida moralmente pura. Entonces, cuando hablamos de una vida moralmente pura, estamos hablando que esa moral ya no es un concepto que tú y yo construimos. Es una moral de pureza de acuerdo a lo que Dios ha construido para ti y para mí. Por ejemplo, cuando encuentras en el libro de Génesis, donde dice, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, habla de fidelidad, habla de pureza en las relaciones conyugales, habla de pureza en las relaciones entre un hombre y una mujer. Habla de una moral pura, elevada, no bajo los estándares de este mundo. Entonces estamos hablando de una vida moralmente pura para Dios. Cuando Dios te llama, Dios te saca de un mundo de oscuridad, pero no para que vuelvas a vivir en ella, no para que santifiques el pecado y consideres que no es tan dañino y lo practiques. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Biblia enseña que Dios juzgará lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios traerá juicio sobre lo que hicimos en este cuerpo. Un discípulo considera que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene una vida moralmente pura delante de Dios, no para la sociedad. No vivimos para una sociedad que demanda ciertos estándares que no tienen nada que ver o no se conjugan con lo que Dios dice o con lo que Dios demanda. Quiero darte la quinta característica. Son 6. La quinta característica es sostiene su propósito. Un verdadero discípulo, la característica de un discípulo es sostener su propósito. En Romanos capítulo 8 del 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mantiene su propósito, sostiene su propósito de vida en esta tierra. Aquello para lo cual fuimos llamados y fuimos preparados. Las características de Dios en tu vida son el inicio del propósito para el cual existes. Entonces, cuando Dios te da un propósito, son propósitos eternos, con mensajes eternos, con impactos eternos. Cuando Dios te da un propósito en esta tierra, en esta vida, lo hace para que el impacto que tú tengas a través de tu vida sea un impacto que trascienda generaciones, trascienda épocas y que vaya hacia la eternidad. Son propósitos eternos en Dios. Cuando Dios crea las cosas, Dios pone eternidad en estas cosas. Esto significa, hay propósito. Hay una característica esencial que determina la función de algo.
Las características de tu vida determinan una función para algo. Lejos de Dios, están deformadas. Lejos de Dios, ni siquiera sabes por qué existes. Y es la constante búsqueda de todo hombre para qué existo, ser o no ser. Y empezamos a entrar en filosofías para darnos cuenta que al final no sabemos nada, ni entendemos por qué existimos. Buscamos la razón de la vida, cuando Dios mismo nos creó con una razón. En Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso habla de planificación, eso habla de un sistema creado para que tú existas. Dios creó el sistema perfecto para tu vida y para mi vida, para que vivas constantemente en victoria. ¿Puedes imaginarte que Dios te haya traído esta vida para que vivas todos los días en derrota, para que vivas en enfermedades, para que vivas en miseria? ¿Crees que ese es un plan divino? ¿Consideras que Dios tuvo tan poca imaginación que nos trajo a esta tierra para vivir de una manera miserable? Si te das cuenta, en algunos lugares tú observas que debajo de las rocas muchas veces crecen plantas y crecen flores. Y uno se preguntaría: ¿y cuál es el objeto de que una flor crezca debajo de una roca? ¿Quién puede mirar esa flor? ¿Cuál es el propósito de esa flor? ¿Estar debajo de una roca? Cuando tú y yo consideramos que el propósito real de nuestra vida está en Dios, entonces recién entiendes el por qué una flor podría crecer debajo de una roca. Esa es la razón por la que la Biblia dice: todo lo que respire alabe al Señor. Por eso la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa flor creció para dar gloria a Dios, para ser una expresión del poder, de la majestad de Dios. Al final, nuestro propósito, el principal, es dar honra a Dios, sea que seas visible o no. Por eso mencionaba: sostienes su propósito. No hay nada que te desvíe de lo que tienes que hacer en Dios, de aquello para lo cual fuiste creado, llamado. Y no estamos hablando que el propósito se hace visible cuando las personas nos miran. Muchos creemos que tenemos vida o somos alguien cuando las personas hablan de nosotros. Recién somos alguien, recién tenemos una identidad, hemos alcanzado el éxito cuando los demás hablan de uno. ¿Consideras que esto es éxito? El propósito va más allá del éxito humano y natural. El mundo considera éxito en base a sus estándares y en base a sus aspiraciones. Dios habla de éxito cuando tú encuentras la razón del por qué existes. Y esa razón, la principal, es que existes para honrarle, para ser una expresión de su poder, para ser una expresión de su gloria, de su grandeza. La hierba de que hoy es y mañana no es hermosa. Jesús mismo decía: ni Salomón con todo su dinero se vistió como los lirios del campo. ¿Cuál es el sentido de traer tanta belleza? Pues dan gloria a Dios, honran a Dios, hablan de su majestad, hablan de su poder. Ese es el propósito. Entonces, no hay nada que pueda separarte. Sostén tu propósito. Si fuiste llamado para ser un pastor, mantente en ese propósito. Si fuiste llamado para ser un profesional, un abogado, mantente en ese propósito. Pero recuerda, es un propósito eterno. Significa que esa función, esa capacidad que tienes, servirá para honrar a Dios, para dar gloria a Dios. Si eres un ingeniero, un constructor, eres un técnico, todas esas capacidades que tienes en Dios determinan un propósito. ¿Cuál es? Dar honra a Dios, dar a conocer su grandeza, ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Recuerda que tú y yo somos la expresión de Dios en esta tierra. No existe nadie como tú. Tú eres una persona única, eres una expresión individual, peculiar de Dios en esta tierra, para dar a conocer algo que yo no puedo dar a conocer. La Biblia la llama multiforme gracia de Dios.
Somos diferentes y cada uno de nosotros en el propósito de Dios expresa algo bello y hermoso. Esa es la razón por la cual Satanás termina arruinando nuestra vida, porque lo que menos quiere es que expresemos algo maravilloso de Dios. Lo que menos quiere es que seamos la expresión de Dios. Y quiero darte la sexta característica de un discípulo. Está dispuesto a formar otros discípulos. Está dispuesto a formar otros discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan otros discípulos. Un verdadero discípulo está listo y preparado para ser enviado y hacer otros discípulos. Un discípulo, recuerda, es el enlace que se necesita para comunicar la grandeza de Dios con el mundo. Un discípulo es el enlace, la conexión que permite comunicar la grandeza de Dios al mundo. Sigue a tu maestro. Si eres un discípulo de Jesús, entonces ten un compromiso real con Él, un compromiso apasionado. Sométete al poder y la autoridad de la palabra de Dios. Expresa un profundo amor hacia los demás. Vive una vida moralmente pura. No permitas que la oscuridad llegue a tu vida y puedas sentirte sucio después de tener prácticas indecentes. Y podrías decir, un cristiano no hace esto. Pero muchas veces este tipo de personas que descuidan su vida delante de Dios y considera que solamente ser creyentes es suficiente, olvidan su responsabilidad como hijos de Dios. Sostén tu propósito. La quinta característica. Sostén tu propósito. Haz que funcione, que pueda dar gloria a Dios, que pueda honrar a Dios. Permite que el mundo, a través de tu expresión, conozca a Dios. Permite que el mundo, a través de tus expresiones, conozca a Dios. Brilla. Encuentra el propósito en Dios y brilla. Empieza a brillar. Muestra quién es Dios. No te escondas. Dios no nos llamó para esconder nuestras capacidades, sino para mostrarlas al mundo y decirles: soy la expresión de Dios. El propósito de Dios te lleva a expresar. Y el sexto, tienes que estar listo para ser otros discípulos. Tienes que estar listo. Esa es la sexta característica de un discípulo: estar listo para formar y preparar otros discípulos. Es alguien que está al lado de otros para formarlos. Y está listo para amarlos, está listo para guiarlos, para llevarlos de ser creyentes a ser discípulos. Deja el estado de ser creyente y conviértete en un discípulo. Y la última característica de un discípulo: siempre está creciendo en la gracia de Dios. Siempre está creciendo en la gracia de Dios. No hay momento en que Él detenga su crecimiento en Dios. En Proverbios dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre está en crecimiento. Siempre crece. Lo que no crece, muere. Siempre está en crecimiento. Esta es la séptima característica. 7 características de un discípulo. Sé un discípulo de Jesús. Necesitamos mostrar quién es nuestro maestro. Este mundo necesita saber a quién seguir. Este mundo tiene diferentes maestros. El mundo, la vida, personas. Nuestro maestro es Jesucristo. Aprendemos la más alta moral de Él.
aprendemos los principios más elevados, aprendemos un estilo de vida completamente diferente, un amor que no se compara al amor de este mundo, que va más allá de un simple afecto por los demás. Es un amor en donde tú entregas tu vida y entregas una real preocupación y ocupación por los demás. A través de ese amor tú extiendes misericordia a los demás. Esa misericordia es para traerlos al amor de Dios. Yo quiero en esta mañana, por favor, probablemente eres un creyente y yo te aseguro que sí. No hay forma en que alguien diga que yo no creo en nada. No existe persona en este mundo que no crea en nada. Todos somos creyentes, creemos algo. Puedes creer en Dios, puedes decirme no creo en Dios. Pero el ser un creyente no es suficiente para que puedas sostener tu vida. Para que puedas estar completo, necesitas ser un discípulo. Necesitas ser formado. Tal vez durante mucho tiempo solo has sido un creyente y nunca has permitido ser formado. Nunca has conocido a Jesús como un discípulo. Solo lo conoces porque Él es Dios. Yo en esta mañana quiero invitarte a que seas un discípulo de Jesús. A quien Jesús prepare, a quien Jesús moldee, que su palabra pueda traer sanidad a tu vida y prepararte, no solamente sanarte para que tú te quedes en el confort de la sanidad, sino sanarte y levantarte para que en esa fortaleza tú puedas llegar a otras personas. Jesús no vino por los justos, Jesús vino por los pecadores. ¿Y en esta vida habrá alguien justo? ¿Habrá alguien sano? Absolutamente no. Pero muchos de nosotros creemos que estamos sanos o que somos justos. Tenemos diferentes deformaciones en nuestra vida, diferentes conflictos y problemas. Pero Dios en esta mañana quiere tocar tu vida, quiere sanar tu corazón para levantarte y que seas la mujer o el hombre que Dios quiso que tú seas. La Biblia restaura esta imagen de Dios en tu vida. El Espíritu Santo restaura esa capacidad y ese poder que tú deberías tener como hombre o como mujer. Dios realmente está listo y dispuesto para volver a formar lo que en un inicio fuiste tú y que fue deformado por diversas circunstancias. Le diste la espalda a Dios. Te has conformado solo en creer, pero no has sido un verdadero discípulo. Yo en esta mañana quiero llamarte a que seas el discípulo de Jesús, a quien Jesús le revele su palabra, quien tenga relación con el Espíritu Santo, quien pueda amar, quien pueda ser un apasionado por Dios. Si ese es el que quieres ser tú, yo te invito a que cierres un momento tus ojos ahí donde estás y me permitas guiarte en esta oración. Quiero que repitas después de mí, por favor. Señor Jesús, yo te pido perdón por haberte dejado, por no haber guardado mi pureza, por no haber guardado mi cuerpo, mi mente, por no haber guardado mi corazón. Yo te pido perdón por haberte ofendido, por haber pecado, por ser simplemente un creyente sin una verdadera convicción ni una relación real contigo. Perdóname. En esta mañana vengo a ti para que me sanes, me restaures, me levantes y me envíes donde yo tenga que ir. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti, por favor. Padre, lloro por cada persona que hizo esta oración, Señor. Lloro por aquellas personas que tienen recuerdos en sus mentes y tienen condenación, sienten culpa por acciones que practicaron, Señor.
Lloro por aquellos en donde el recuerdo regresa constantemente y los destruye y los vuelve indignos. Libéralos en el nombre de Jesús. Yo oro para que esos pensamientos, esa culpa que viene de ellos, sea quitado en el nombre de Jesús. Señor, oro por limpieza en sus vidas. Oro por una pureza, Señor, especial sobre ellos. Si hay personas que se sienten impuros, Señor, delante de ti, restaura la pureza y la dignidad en sus cuerpos. Levántalos, sánalos, restáuralos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has estado con nosotros en esta mañana y la palabra ha podido tocar tu vida y deseas ser parte, ser miembro de Pasión, queremos invitarte a que lo seas. Genera un compromiso. Esta es una congregación de amantes de Jesús. Amamos a Jesús, amamos su palabra, buscamos una relación permanente y activa con el Espíritu Santo. Es nuestro deseo ser una familia que pueda bendecir tu vida. Si deseas ser miembro, escríbenos por favor a los correos que aparecen en la pantalla. Visita nuestra página web. Allí puedes también registrarte o escribirnos. Deseamos saber qué es lo que Dios está haciendo contigo. Dios no nos creó para andar solos. Dios nos creó para ser parte de una familia, ser parte de una congregación, parte de su cuerpo y ser discípulos. Por favor, este es un tiempo importante para ti. Yo te invito a que lo puedas hacer. Gracias a todos nuestros amigos y a los que han estado conectados en esta mañana. Gracias, familia Pasión, por este tiempo. Recuerda, este es el tiempo de ser un creyente y pasar a ser un discípulo. No te quedes solamente siendo un creyente. Sé un discípulo, alguien que está siendo entrenado, alguien que está maximizando sus capacidades para Dios. Muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para compartir con nosotros y para permitir que entremos a tu hogar compartiendo el mensaje de Jesús. Que Dios los siga bendiciendo, que tengan una semana llena de victoria, llena de prosperidad. Nos vemos, que Dios los siga bendiciendo.